Se va a cerrar asistencia. Cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 78 señores congresistas al voto. Tiene la palabra el vicepresidente de la comisión, Tomás Zamudio. Presidente, para señalar nada más que la modificatoria de plazo es en el artículo 1, no en el artículo 2. Gracias. Con la precisión señalada por el vicepresidente de la comisión, al voto. Siete y 15 de la noche y con registro de asistencia de 78 parlamentarios se procede a la votación de la iniciativa que establece nuevos plazos para el ejercicio de derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronograma de pagos. Iniciativa que fue sustentada por el vicepresidente de la Comisión Agraria, el parlamentario Tomás Zamudio Briceño. En este texto sustitutorio se ha realizado se han incluido con una disposición complementaria respecto a la fijación del precio de la acción, que corresponderá a su valor contable. Entiéndase que la diferencia entre el activo y el pasivo de acuerdo con los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2012. Esto debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas, dividido entre el número Inga, total de congresista acciones. Sarmiento, congresista Gutiérrez. También se ha adicionado la prohibición, que queda prohibido transferir las acciones que fueron adquiridas por los trabajadores mediante la compensación por tiempo de servicios y acreencias laborales, dentro de los primeros 60 meses a un precio inferior al pagado por estas. Cerrar votación. Han votado a favor 66 señores congresistas, 3 en contra y 6 abstenciones. Más León, verde. Eguren, verde. Bengolea, verde. Simón. Tejada, verde. En conclusión, 70 señores congresistas a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 1555, por el que se propone establecer nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronogramas de pago. Congresista Iberico, verde, es decir, son 71 votos a favor. Tiene la palabra el congresista Zamudio, vicepresidente de la comisión. Presidente, solicito la exoneración de la segunda votación. Atendiendo lo solicitado por el vicepresidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de la segunda votación. Al voto.
Esto es una transmisión en directo del desarrollo de la sesión del Pleno, donde fue aprobado la iniciativa que establece nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisiciones preferentes de acciones del Estado en las empresas agrarias azucareras. Fue aprobado en primera votación con 71 votos a favor. Se procede la exoneración de segunda votación. Nos referimos a la empresa agraria azucarera de Cayaltil, donde el Estado tiene el 20% en valores. Referente a Pumalca y Tumán, eso ya se ha transferido, ya se encuentran transferidos, y debemos señalar que el 8 de noviembre se vence el plazo, y lo cual se debe realizar el trabajo correspondiente por parte de Proinversión. Se va a cerrar votación. Cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 58 señores congresistas, 7 en contra, 6 abstenciones más. León, verde. Andrade, verde. Iberico, rojo. Bengolea, rojo. Simón, verde. Primera votación también Simón, verde. Eguren, rojo. Conclusión, han votado a favor 61 señores congresistas, 10 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 1555, por el que se propone establecer nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar el cronograma de pago. Siguiente punto. De la Comisión de Pueblos Andinos, proyecto de ley 765, se propone establecer el archivo unificado de inscripción y titulación de las comunidades nativas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Pueblos Andinos del periodo anual de sesiones 2011-2011, recaído en el proyecto de ley 765, que propone la ley que establece el archivo unificado de inscripción y titulación de las comunidades nativas. Tiene la palabra el congresista Nayab Quinín, vicepresidente de la Comisión de Pueblos Andinos. Gracias, presidente. Y a través suyo mi saludo a toda la representación nacional. Señor presidente, en esta oportunidad vengo a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley número 765/2011 CR, que propone el texto sustitutorio que crea el archivo unificado de inscripción y titulación de las comunidades nativas. Señor presidente, es importante que el Congreso de la República el día de hoy haga realidad esta propuesta de crear un archivo central de inscripción y titulación de las comunidades nativas. Esta demanda se encuentra en la Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico, trabajada en el año 2009 entre los hermanos indígenas y los representantes del gobierno en la mesa número 4, después de los luctuosos sucesos del 5 de junio en Bagua. Señor presidente, por muchos años y por diferentes causas, entre ellas como la violencia, los desastres naturales, a veces la dejadez de las autoridades, a veces por siniestros, por accidentes y entre otras muchas causas,
se han perdido los documentos de las comunidades indígenas que tienen que ver con el reconocimiento, la inscripción y la titulación de sus comunidades. En las dependencias locales y regionales existe un alto índice de carencia o de extravío de estos documentos. Señor presidente, con la creación de un archivo oficial, aseguraremos el acceso total y de manera fluida de todas las dependencias del Estado, principalmente del Ministerio de Agricultura, COFOPRI, registros públicos y gobiernos regionales, así como del público en general, y sobre todo de los pueblos indígenas amazónicos, a la información y documentación respecto de las comunidades nativas. Señor presidente, este proyecto de ley busca unificar, centralizar y consolidar en un solo archivo toda la información vinculada con el reconocimiento, inscripción y titulación de las comunidades indígenas a nivel nacional. Este proyecto de ley no solo busca mejorar el proceso de inscripción de las comunidades nativas en el registro nacional, sino consolidar en un solo archivo toda la información vinculada al reconocimiento, inscripción y titulación de las comunidades nativas a nivel nacional. Señor presidente, existe en la actualidad una gran cantidad de documentación dispersa respecto de las comunidades nativas reconocidas, tituladas y no tituladas, que deben ser centralizadas en un archivo central, la misma que se debe crear al interior del Ministerio de Cultura, quien tiene como función elaborar y mantener una estadística de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Señor presidente, la creación de este archivo central responde a la dispersión de la información respecto de las comunidades nativas. La dispersión de la documentación no solo alcanza a las comunidades que no están reconocidas ni tituladas, sino a las que, habiendo sido tituladas, no constan como inscritas en los registros públicos. Esas son las situaciones que se quiere resolver, considerando que existe el mayor nivel de dispersión de archivos porque provienen de diferentes regiones del país. Señor presidente, la creación de este archivo central en el Ministerio de Cultura pretende ser un archivo que brinde un servicio del Estado a las comunidades indígenas, quienes podrán acercarse a dicho archivo en los supuestos de siniestros, de pérdidas, de accidentes, por catástrofes naturales o a veces por dejadez de los funcionarios que tal vez no nos podemos alejar de ellos. Además de una atención especializada por parte del Ministerio de Cultura, también habrá un tratamiento intercultural. Este archivo central, mediante medios electrónicos, garantizará la seguridad jurídica de toda la documentación en beneficio directo de todos los beneficiarios del reconocimiento de las comunidades y el otorgamiento de sus títulos. Señor presidente, este archivo central servirá al país para tres principales cosas. Uno, para elaborar políticas públicas a favor de las comunidades nativas, las mismas que servirán para que los diversos sectores del Estado puedan crear y desarrollar programas, planes y proyectos que contribuyan con el desarrollo de los pueblos indígenas. En segundo lugar, servirá para el propio usuario, quien podrá acercarse a dicho archivo en los supuestos de pérdidas, accidentes o catástrofes naturales. Y en tercer lugar, servirá para que el Ministerio de Cultura pueda garantizar la seguridad jurídica mediante medios electrónicos. Por ello, señor presidente, es necesario crear el archivo unificado a fin de que todos tengamos acceso inmediato a los datos oficiales, confiables y coincidentes, y evitar superposiciones. Señor presidente,
En relación a las comunidades nativas, existen en la actualidad 3 procedimientos que se vinculan al reconocimiento de las organizaciones nativas y la titulación de su territorio comunal, ambos regulados por el Decreto Ley 22.175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 003-79-AA. Los procedimientos son: en primer lugar, el procedimiento de reconocimiento de comunidades nativas; en segundo lugar, el procedimiento de demarcación y titulación del territorio de comunidades nativas; y en tercer lugar, el procedimiento ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR. Señor presidente, en los casos A y B, nos estamos refiriendo a los procedimientos que antes se seguían ante el Ministerio de Agricultura y que como resultado del proceso de descentralización han sido transferidos a los gobiernos regionales. En tal sentido, nos urge crear un archivo central en el Ministerio de Cultura, toda vez que tienen entre sus funciones elaborar y mantener una estadística de los pueblos amazónicos. Finalmente, señor presidente, solicito que en el texto sustitutorio el título, en lugar de decir Archivo Unificado de Inscripción y Titulación de las Comunidades Nativas, diga Ley que crea el Archivo Central de Inscripción y Titulación de las Comunidades Nativas a nivel nacional, conforme lo recomienda el representante del Archivo General de la Nación. Y en la parte final del artículo 2, en el mismo texto sustitutorio, me gustaría pedir que diga, que agreguemos, entre otras entidades públicas, al Ministerio de Cultura para la implementación del archivo central. Es todo, señor presidente, y a través suyo solicito a toda la representación nacional aprobar este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Nayab, vicepresidente de la Comisión de Pueblos Andinos. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. En principio quiero felicitar al colega Nayab por esta propuesta muy importante para las comunidades nativas. Recientemente he estado en un congreso de comunidades nativas asiánicas en el BRAE, y uno de los pedidos de los hermanos nativos y la queja que presentaban era que sufrían constantemente invasiones de colonos y que esto perjudicaba sus comunidades nativas. Por eso, presidente, creo que establecer este archivo unificado, o como dice el autor del proyecto, un archivo central de las comunidades nativas, va a ser muy importante, porque va a permitir tanto al gobierno nacional como al gobierno regional y a los gobiernos locales tener una idea clara de las tierras de las comunidades nativas, y además las empresas, sobre todo en la provincia de donde vengo, como es la Convención, existen comunidades nativas asiánicas, machillengas, los Yini-Yami, los Kuga-Pacoris, que son comunidades que actúan o viven en la zona de influencia del proyecto Camisea, y muchas veces se han quejado de las constantes invasiones, incluso pierden sus terrenos en esta zona. Por eso, presidente, consideramos que, si bien es cierto la Constitución lo establece en diferentes artículos, protege las comunidades nativas, pero esta ley va a permitir, creo que, unificar todas las tierras de las comunidades nativas del Perú, y además, señor presidente, creo que hace justicia a todos los pueblos amazónicos que constantemente, desde la gestión parlamentaria anterior hasta la fecha, han permitido solicitar este tema. Y reiterar mi felicitación también a la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos por haber dado un dictamen favorable, y esperamos todo el apoyo
de toda la representación parlamentaria para aprobar este proyecto de ley tan importante para nuestros hermanos de las comunidades nativas. Muchas gracias, presidente. Bien, congresista La Torre, congresista Martín Belaunde. De la revisión de este proyecto de ley, en su texto que se ha presentado, yo diría que desgraciadamente se generan algunas interrogantes que no son fáciles de absolver. Se dice en el primer artículo, la presente ley tiene por objeto establecer el archivo unificado de inscripción, y luego habla titulación. Yo me hago la siguiente pregunta, aunque ya ha sido de alguna forma adelantada por el congresista que me precedió en el uso de la palabra: titulación de tierras. Entonces, vamos a establecer un poco a ciegas, sin definir linderos, sin definir alcances, cuál es el límite de esas tierras, de esas propiedades supuestamente pertenecientes a estas comunidades nativas. ¿Cuáles son esas tierras? ¿Tenemos nosotros alguna idea de esas tierras? ¿Tenemos no digo catastro, un precatastro sobre esas tierras? ¿Tenemos alguna idea del hectareaje de esas tierras? ¿Tenemos alguna idea de si el supuesto dominio de esas tierras se superpone a otras propiedades? Y la verdad que no lo tenemos, por lo menos en la versión de este muy breve proyecto que se nos está presentando. Ahora bien, yo quisiera decirle, señor presidente, o reiterar lo que establece el artículo 54 de la Constitución, cuando define lo que es el territorio. El territorio es la base física del Estado. El territorio es un atributo del Estado. Y eso lo dice el artículo 54 al señalar: el territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo y el espacio que lo cubre. Me pregunto, y aquí se habla en alguna parte de territorios de estas comunidades, por lo menos en la exposición de motivos que se ha leído, se habla de espacios territoriales de estas comunidades, que evidentemente merecen el mejor de los respetos, pero aquí hay incógnitas que pueden tener consecuencias muy graves para el Estado peruano, que es nuestra primera obligación. Obviamente, las comunidades nativas son parte del Estado peruano, como también son parte del Estado peruano todos y cada uno de los ciudadanos del Perú. Entonces yo creo, señor presidente, que estas son interrogantes que no están atendidas en este proyecto. Y si se quiere hacer un registro unificado de titulación supuestamente de tierras, se debe tener un catastro de esas tierras y saber cuál es el origen de la propiedad de esas tierras. Esto es algo que no está dicho en este proyecto de ley y que constituye, creo yo, un peligrosísimo vacío en nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que este proyecto de ley, en mi opinión, tal como está planteado, resulta casi un imposible jurídico definirlo,
si es que vamos a crear un registro unificado de tierras y en donde se inscriba cualquier dominio sin ningún filtro, sin ningún estudio de títulos y sin ningún resguardo legal. Creo que este proyecto de ley todavía está, me parece, un poco inmaduro para su aprobación. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Andrade. Gracias, presidente. En el mismo sentido, aquí no podemos quitarle a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos la titularidad de todos los bienes que tienen. Es bueno que las comunidades nativas tengan su registro, sepan, pero eso, transferírselo al Ministerio de Cultura, no tiene sentido. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos debe de tener todos los datos de todas las propiedades del Perú y no podemos desmembrar en ministerios como el que se pretende. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Casio Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que es momento de tomar en cuenta también a todas las comunidades campesinas, nativas, principalmente nativas, porque también son peruanos, están dentro de la jurisdicción territorial del Perú y no podemos de ninguna manera desconocerlas. Creo que con esta iniciativa de ley lo que estamos haciendo es de integrar a dichas comunidades. Si bien es cierto que tenemos que analizar o evaluar de repente las delimitaciones, tal vez considerar dentro del proyecto previa delimitación, por ejemplo, donde debería decir: constituyase el archivo unificado de las comunidades nativas, cuya finalidad es consolidar la información previa delimitación de las comunidades nativas. Porque debemos entender que estas comunidades nativas también tienen derecho a tener sus propiedades, porque ya hay que hacer un alto a las invasiones. Hace poco hemos visto, por ejemplo, las comunidades nativas ayánicas de mi región ya se han trasladado hasta Purús, y ellos, cuando no quieren absolutamente continuar con la invasión, porque la invasión de todos los colonos a ellos, por ejemplo, les perjudica, y esto hay que tomar en cuenta, señor presidente. Por eso es necesario hacer un levantamiento general de todas las tierras de las comunidades nativas, y consideramos que esto sería un inicio. Por supuesto no sería el todo, sería el inicio para tomar en cuenta también a todas las comunidades nativas, porque también son peruanos. No podemos continuar con seguir exterminándolos, vamos a decir en ese término, tal vez sus tierras de muchas comunidades nativas, principalmente en la selva central. Cantidad de comunidades nativas han sido desalojados, despojados de sus propiedades, de sus tierras, de donde ellos vivían. ¿Quién ha tomado en cuenta ello? Por eso creo que es necesario, señor presidente, tomar en cuenta que esta iniciativa de ley, por supuesto, vuelvo a decir, que sea un inicio para poder tomar en cuenta que dichos hermanos peruanos de dichas comunidades nativas se ha integrado también como parte de nuestra población peruana, como parte de nuestro territorio peruano, y no podemos continuar marginándolos. En ese sentido, considero de que aquí en el artículo 2 se considere ese término previa delimitación de las comunidades nativas, y asimismo también se tendría que tomar en cuenta que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos se mantenga como único registrador de todas las propiedades y bienes del Estado peruano. Eso esperaría que tome en cuenta, señor presidente de la Comisión. Muchas gracias, presidente.